Bueno, ok, muy buenos días para todos. Pues en el día de hoy quisiera presentarles algo sobre el nuevo coronavirus, conocido inicialmente como el 2019 nCoV, quién realmente es. Bueno, ok, aquí tenemos unas fotografías que fueron tomadas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos recientemente, donde se pueden apreciar unas micrografías electrónicas del nuevo coronavirus 2019 con su típica forma de corona. Bueno, vamos a hablar inicialmente de quiénes son los virus. Entonces tenemos que son entidades infecciosas en la naturaleza, las cuales son consideradas como organismos vivos por buena parte de la comunidad eh, y eh, considerados no vivos por otra parte de la comunidad académica y científica. Vamos a ver por qué cierta parte de la comunidad académica y científica los consideran seres vivos. Primero, los virus se reproducen, los virus se componen por biomoléculas, los virus tienen su propio material genético y conservan el mismo código genético que los demás seres vivientes, pues estos son argumentos extremadamente fuertes para algunos considerarlos como seres vivientes. ¿Por qué no se consideran seres vivientes? Bueno, inicialmente no metabolizan, es decir, los virus no tienen ninguna capacidad en su estructura para metabolizar. No se componen por células y no contienen agua en su estructura bioquímica. Entonces, pues también son argumentos fuertes para algunos no considerarlos como organismos vivos. Bueno, ahora hablemos un poco de los coronavirus, pero regálenme un segundito que tengo una dificultad técnica con el video. Segundo. Bueno, entonces tenemos que los coronavirus pertenecen pues a una amplia familia de virus con cerca de 13 especies que están distribuidas en 4 géneros. Estos 4 géneros están designados con las letras griegas alfa, beta, gamma y delta. Los coronavirus alfa y beta probablemente se originaron hace miles de años en murciélagos y actualmente infectan en gran medida a mamíferos, como son humanos, bovinos, cerdos, gatos, roedores, quirópteros, perros, camellos y pájaros. Bueno, dentro de los coronavirus alfa y beta existen 7 tipos conocidos que infectan humanos. Entonces, 2 de ellos son los beta coronavirus, con una nomenclatura que ustedes pueden observar acá. 2 de ellos son alfa coronavirus, igualmente aquí está su nomenclatura, y digamos, los 4 tipos fueron descubiertos hacia los años 1960. Estos 4 tipos de coronavirus humanos causan por lo menos la tercera parte de los resfriados comunes. Otros 3 tipos de coronavirus beta que infectan a humanos son de origen animal. Y tenemos aquí el SARS coronavirus, que causó una epidemia de gran impacto en los años 2002 y 2003. Tenemos el MERS coronavirus, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio,
que inició una epidemia hacia el año 2012 y todavía se transmite en el mundo. Y ahora tenemos el nuevo coronavirus 2019, que la comunidad académica y científica lo ha rebautizado como el SARS coronavirus 2. Como todos sabemos, comenzó a transmitirse en China en el año 2019 hacia el mes de noviembre, y pues no conocemos hasta cuándo se vaya a transmitir. Estos últimos 3 tipos de coronavirus de origen animal entonces han causado brotes de alta letalidad. En esta diapositiva observamos estos coronavirus de los cuales hablé anteriormente. Eh, como les comenté, la mayoría se originan en murciélagos, algunos en roedores, y tienen un hospedero intermedio en la infección hacia el humano. Es decir, existe un animal como hospedero intermedio que es el que realmente infecta al humano. El humano generalmente no se infecta de los murciélagos, sino de algún animal intermedio. Aquí observamos, por ejemplo, vacas, llamas, civetas, que son una especie de zarigüeyas, camellos y cerdos. ¿Listo? Como les comenté, la gran mayoría de coronavirus causan resfriados comunes poco severos, y los últimos 3 tipos de los que hablé, que son el SARS, el MERS y el SARS-2, han causado brotes de gran impacto. Aquí tenemos un coronavirus originario de murciélagos que infecta cerdos, causándoles gran letalidad, pero afortunadamente todavía el humano no se ha visto contagiado con este coronavirus. Estoy hablando del SARS coronavirus, que por sus siglas en inglés traduce síndrome agudo de diarrea porcina. Fue por primera vez reportado en China en el año 2004. Bueno. Aquí pues quiero mostrarles la forma como se replican los coronavirus. Entonces los coronavirus pues son virus esféricos con un diámetro de entre 80 y 220 nanómetros. Tienen un genoma de ARN, se replican en el citoplasma de las células, maduran en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, y salen por quemación a infectar nuevas células. Poseen glicoproteínas en su cápside, distribuidas en la capa externa, las que le ofrecen a estos virus la forma de corona, y de ahí su nombre. Bueno, algunos antecedentes de los coronavirus. Entonces tenemos en primer lugar el SARS coronavirus. Como les comenté, este es uno de los 3 tipos de coronavirus que ha causado grandes brotes con una letalidad considerable. Este es un beta coronavirus originario de murciélagos del género Rhinopolis y causante del síndrome agudo respiratorio severo SARS, que comenzó a transmitirse en China en el mes de noviembre del año 2002, por transmisión de una civeta a un humano. Una civeta es una especie de zarigüeya, y esto sucedió en la provincia de Guangdong, al sur de China. Esta enfermedad se propagó por 29 países de América, Europa y Asia, y se contuvo en agosto del 2003, es decir que
Esta epidemia duró aproximadamente 10 meses, dejando 8.422 contagiados y 916 muertos. ¿Sí? Este SARS coronavirus entonces tuvo una letalidad mayor al 10%. En Colombia se diagnosticó un solo caso y fue en una mujer de 22 años que residía en Hong Kong y que en abril viajó a Colombia ya estando infectada. Entonces, pues esta mujer constituye el único caso en Colombia de esta epidemia. Aquí vemos pues en este diagrama la representación primero de el animal que resulta ser el originario del SARS coronavirus, un murciélago del género Rhinopolis. Posteriormente hubo transmisión a este mamífero, es una especie de zarigüeya, la civeta, y posteriormente transmisión al humano. Bueno. Dentro de los antecedentes de los coronavirus, también les quiero hablar del MERS coronavirus, ¿sí? Es un beta coronavirus originario de murciélagos insectívoros del género Tapotus perforatum, y es entonces el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio en Arabia Saudita, que se reportó en el año de 2012 por transmisión de camellos a humanos. Entonces, esta enfermedad se propagó por 27 países del Oriente Medio, Europa, Asia y Estados Unidos, causando 2.494 contagios, ¿cierto? Y 858 muertes, esto reportado hasta diciembre de 2019. Es decir, este MERS coronavirus todavía se sigue transmitiendo en algunos lugares del Oriente Medio y tiene una letalidad del 35%. Entonces vemos que son letalidades altas, ¿sí? Del total de todos los casos, 2.102 casos se han reportado en Arabia Saudita y allí también 780 muertos. Este MERS coronavirus no se transmite fácilmente entre personas, solo si ocurre estrechísimo contacto entre personas, en familias, por ejemplo, que viven de pronto en condiciones de hacinamiento, o también se transmite en hospitales, cuando no se observan las debidas medidas de bioseguridad, ¿cierto? Entonces, pues aquí tenemos el murciélago de la especie Taposus perforatum, que le transmitió el virus a camellos. El virus entonces se transmite entre camellos y a humanos esporádicamente por contacto directo. Bueno, okay. Entonces ahora sí hablemos de nuestro nuevo coronavirus, el 2019 nuevo coronavirus. Recordemos que la comunidad científica y académica lo rebautizó como el SARS coronavirus 2. El primer caso de este coronavirus, SARS coronavirus 2, ocurrió el 17 de noviembre de 2019 en un hombre de 55 años que se contagió en el mercado de alimentos y pescado de Wuhan, ¿cierto? El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud informó sobre casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan. El 12 de enero se conoció la secuencia del virus, que recibió inicialmente el nombre de 2019 nuevo coronavirus,
Y el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia. Entonces, este es como un histórico de los hechos más relevantes que han ocurrido con este SARS coronavirus 2. Bueno, aquí pues en el mapa está ubicado Wuhan, es el sitio del primer caso humano del SARS coronavirus 2, recordando que esta ciudad tiene cerca de 12 millones de habitantes. Bueno, este SARS coronavirus 2 es un beta coronavirus originario de murciélagos. La secuenciación genómica completa ha demostrado un 96.2% de homología con otros coronavirus encontrados en murciélagos. Es por esto que se deduce que es originario de estos animales. Y tiene una homología genética del 82% con el SARS coronavirus, o sea, con el coronavirus causante de la epidemia de 2002 y 2003. Bueno, algunas características del SARS coronavirus 2. Este virus puede permanecer viable hasta 72 horas en superficies de vidrio, plástico y metal. Este virus se ha detectado en heces humanas, orina, saliva y semen. Sin embargo, estas rutas de transmisión todavía no han sido comprobadas. Es decir, todavía no ha sido comprobado si este coronavirus se puede transmitir sexualmente, por ejemplo, aunque sí se ha encontrado en semen. El contagio entre individuos asintomáticos ha sido la principal causa de la enorme extensión y difusión de la pandemia. Entonces, tenemos aquí una primera dificultad con esta pandemia, y es que existe un número de individuos asintomáticos que se presume que es bastante representativo, pero todavía desconocido. Estos individuos, por ser asintomáticos, pues generalmente llevan una vida normal y creen que no están infectados, y entonces se considera que son una de las principales fuentes de contagio, y esto complica mucho la situación. Se ha hecho análisis filogenético del SARS coronavirus 2 en Colombia, en el Instituto Nacional de Salud. Esto ya hace aproximadamente un mes, y se encontró que las primeras cepas en Colombia estaban relacionadas con cepas de España y cepas de Chile. Esto pues, digamos, es de esperarse. El virus a Colombia llegó de Europa, inicialmente de una persona que llegó de Italia, y este virus de España, en este análisis filogenético, pues debe estar muy relacionado con los virus de Italia. Digamos, estos análisis filogenéticos se basan en secuenciación del genoma de los virus y son muy útiles para hacerle una trazabilidad a los virus desde el punto de vista geográfico. Y es muy útil para determinar cadenas de contagio o rutas de contagio. Bueno, hablemos un poco de la enfermedad conocida como COVID-19. El término COVID viene de coronavirus disease, es decir, la enfermedad. ¿Qué le hace el coronavirus a nuestro cuerpo? ¿Cómo lo infecta? ¿Cómo queda nuestro organismo después de superar la enfermedad? Bueno, tenemos que es un virus netamente respiratorio que ingresa a nuestro organismo por ojos, boca o nariz. Inicialmente se adhiere
y penetra en células de la mucosa del fondo de la nariz y de la garganta. Una vez dentro de las células, se comienza a replicar. Sabemos que todo virus tiene la información genética para su propia replicación, aunque esta replicación y este ensamble de nuevos virus lo hace la célula hospedera. Bueno, y de allí sale a infectar nuevas células. El periodo de incubación, es decir, el periodo desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas, dura entre 5 y 7 días. Cuando aparecen los primeros síntomas, entonces el cuerpo genera una respuesta inflamatoria para combatir el virus. Esta respuesta inflamatoria del cuerpo, digamos, es la causante de la mayoría de síntomas. Entonces todo comienza con un dolor de garganta. Posteriormente el virus se dirige a los bronquios y allí produce una inflamación de las mucosas. Entonces esto es lo que empieza a causar irritación y tos. La tos del paciente pues es un método muy efectivo para la propagación del virus. Bueno, mientras todo esto ocurre, entonces la respuesta inflamatoria del cuerpo aumenta, porque pues simplemente el cuerpo empieza a luchar contra el virus y como consecuencia de esto aparece la fiebre. Entonces, en este punto es cuando comenzamos a sentirnos con un malestar general y a perder el apetito. Posteriormente se produce una fase en la que actúa la inmunidad adquirida que hace que se reduzca la concentración de virus y que desaparezca el virus del organismo. Es decir, es nuestra respuesta inmune la que hace que el virus desaparezca y pues nos curemos. Sin embargo, la situación puede empeorar si el virus llega a los pulmones, donde va a causar inflamación y neumonía. Por la neumonía, al paciente le resultará más difícil respirar y deberá ser hospitalizado. Posiblemente necesite que lo conecten a un respirador. Bueno, entonces aquí tenemos que nuestra respuesta inflamatoria, ¿sí? Que congestiona los saquitos de aire en nuestros pulmones, es decir, los alvéolos, constituye una complicación grave que disminuye la capacidad alveolar y la capacidad pulmonar, haciendo que el cuerpo no reciba el oxígeno suficiente y dando lugar en ocasiones a falla respiratoria y a muerte. ¿Sí? Vemos en esta figura aquí un diagrama de un alvéolo pulmonar que es allí donde ocurre el intercambio gaseoso, es allí donde el oxígeno que respiramos alcanza los glóbulos rojos para ser distribuido a todas las células de nuestro cuerpo, y es allí también en los alvéolos pulmonares donde el CO2, producto del metabolismo celular que viaja por sangre, sale de nuestro organismo, ¿cierto? Bueno. ¿Qué severidad ha demostrado nuestro SARS coronavirus 2? Entonces, tenemos aproximadamente un 85% de casos leves, es decir, que no progresan a neumonía. Tenemos un 10% de casos graves, es decir,
que progresan hacia la neumonía y un 5% de casos críticos, es decir, que progresan a neumonía, ¿sí? Pero que también progresan hacia una falla respiratoria, ¿sí? Como les comenté anteriormente en la presentación, se desconoce el porcentaje de casos asintomáticos. Y es por esta razón que no es posible calcular con exactitud la letalidad. Pues porque la letalidad entonces corresponde al número de muertos sobre el número de casos totales. Pero al no conocer el número de casos totales, porque no conocemos el número de casos asintomáticos, entonces toca calcular la letalidad como el número de casos, el número de muertos sobre el número de casos comprobados, ¿sí? Excluyendo a los asintomáticos. Bueno, la gran mayoría de casos graves y críticos corresponden a pacientes que son adultos mayores y a personas con enfermedades previas como diabetes, hipertensión arterial, asma, enfermedades autoinmunes y obesidad. Es decir, que estas preexistencias, estas enfermedades preexistentes, aumentan considerablemente el riesgo de llegar a un estado crítico y morir. Bueno, ¿puede el coronavirus diseminarse a otras partes de nuestro cuerpo? La respuesta es sí. La infección puede propagarse desde la nariz hasta el recto. Esto explicaría por qué algunos pacientes sufren de diarrea y dolores abdominales. También puede infectar el hígado, el estómago, el riñón, páncreas, las parótidas, el sistema nervioso, produciendo enfermedades graves como ha ocurrido con el SARS coronavirus y también con el MERS coronavirus. Bueno, ¿está relacionada la enfermedad COVID-19 con otras enfermedades? La respuesta es sí. Algunos pacientes, como consecuencia de la inflamación, pueden desarrollar cicatrices en los pulmones, lo que se conoce como fibrosis pulmonar, y esto constituye una secuela a largo plazo que reduce la función pulmonar en las personas. Recientemente se han aumentado los casos del síndrome de Kawasaki en niños de Europa y de Estados Unidos, lo cual podría estar relacionado con una infección asintomática de estos niños con el SARS coronavirus 2. Entonces, en los últimos días, ¿sí? Han aparecido casos en niños de este síndrome de Kawasaki, que es un síndrome inflamatorio en el cual la persona produce inflamación generalizada, ¿sí? Y es bastante grave. Este síndrome de Kawasaki no es tan frecuente, pero últimamente se ha aumentado el número de casos. Entonces, esto hace sospechar que tenga relación con el SARS coronavirus 2. ¿Sí? Ya, pues desafortunadamente, varios de estos niños han muerto y esto constituye entonces una complicación adicional a la actual pandemia. Bueno, tenemos aquí el RO de varios agentes infecciosos. Este es el número básico de reproducción medio, que se define como el número esperado de nuevos casos que producirá cada individuo infectado en una población susceptible.
Eh, es decir, cada individuo infectado, ¿a cuántos individuos susceptibles infecta? Entonces vemos aquí eh, que el SARS coronavirus 2 infecta a 2.2 individuos. Es decir, cada individuo infectado con SARS coronavirus 2 en promedio infecta a 2.2 individuos. Pues este es un dato que ha surgido con lo que se sabe, ¿sí? Es un dato producido en Europa y en Estados Unidos. Lógicamente, este RO de los virus depende muchísimo de otros factores externos al virus, como por ejemplo las condiciones sociales de determinado país o determinada ciudad, ¿cierto? Las medidas que se hayan adoptado, porque pues no será lo mismo el RO en un país que ha adoptado medidas eficaces comparado con otro país que no ha adoptado estas medidas. El RO en un país en donde no se han adoptado medidas de mitigación, ¿cierto? Será mayor al RO de un país donde sí se han adoptado estas medidas. Bueno, ¿qué métodos existen para diagnosticar el SARS coronavirus 2? Es decir, para detectarlo en muestras, ¿sí? En muestras de personas con síntomas, que sean personas sospechosas de estar infectadas con el SARS coronavirus 2. Primero tenemos la detección de el ácido nucleico del virus, el ARN, en las muestras, que son muestras de hisopados faríngeos o nasales generalmente. Entonces, la detección del ARN viral en estas muestras se hace por una técnica conocida como RT-PCR. Es la prueba de oro o la gold standard por su alta sensibilidad y especificidad. Es decir, por su alta capacidad de detectar mínimas cantidades de RNA, ¿sí? Y por su alta especificidad quiere decir que el diagnóstico es certero sin detectar otros virus distintos, por ejemplo. Se obtienen resultados rápidos que son necesarios para la toma de decisiones clínicas oportunas. Es posible realizar esta prueba de forma masiva, es decir, diagnosticar centenares de muestras en corto tiempo, lo que optimiza recursos humanos y recursos económicos. Es practicable durante todo el curso de la infección y hace posible caracterizar el virus. Es decir, con un paso más es posible construir filogenias de estos virus. Recordemos que estas filogenias son útiles para identificar cadenas de transmisión, para identificar el origen de los virus que llegan a países por primera vez. Entonces, la detección de ácidos nucleicos del virus, como les comenté, es la prueba que recomienda la Organización Mundial de la Salud por toda esta cantidad de atributos. Otro método diagnóstico es la detección de las proteínas del virus. Recordemos que el virus en su cubierta, en su envoltura, presenta múltiples proteínas que encapsulan el ácido nucleico, ¿cierto? Entonces, la detección de estas proteínas también es un método para la detección del virus en muestras.
produce resultados rápidos, se puede realizar masivamente, es practicable durante todo el curso de la infección y hasta que el virus desaparece del organismo. Sin embargo, se ha visto que la sensibilidad no es buena, es decir, que no diagnostica muestras con mínimas cantidades del virus. Es decir, muestras que serían positivas, ¿cierto? Y que la utilización de estas pruebas las daría como negativas, produciendo entonces falsos negativos. Y esto pues es una desventaja grande porque se le puede dar el resultado de negativo a una persona que en realidad es positiva y que estaría comenzando su infección y que por esta razón tendría mínima cantidad de virus en su organismo, y esto pues es, digamos, esto no es deseable porque las consecuencias serían que esta persona llevara una vida normal, dado que le dieron un resultado negativo, en realidad estaría positiva propagando el virus a otras personas. Detectando las proteínas en el virus, pues no es posible hacer su caracterización. Otro método diagnóstico es la detección de anticuerpos. Entonces recordemos que los anticuerpos son unas moléculas que produce nuestro sistema inmune como consecuencia de la detección de un agente extraño. Entonces, la detección de anticuerpos indica la presencia actual o anterior del virus, y es un método diagnóstico. Primero, nuestro organismo genera anticuerpos IgM, que es la primera especie de anticuerpos que genera cualquier respuesta inmune ante la detección de un agente extraño. Estos anticuerpos IgM se pueden detectar desde el 7º día después de la infección. Y los anticuerpos IgG es la segunda especie de anticuerpos que genera cualquier respuesta inmune. Son anticuerpos muy duraderos que van a permanecer en el organismo varios meses o años. Y estos anticuerpos IgG se generan desde los 14 días después de la infección. Entonces vemos que pues, la detección de anticuerpos como método para diagnosticar o para detectar el SARS coronavirus 2 tiene una desventaja, y es la oportunidad. Es decir, que solo hasta el 7º día después de la infección es posible practicar esta prueba. Bueno, aquí tenemos una gráfica que muestra en la línea morada la concentración del virus en una persona que se infecta, ¿sí? Desde el día 0. Aquí en esta región azul clara está el periodo en el cual después de la infección el organismo genera anticuerpos IgM, es decir, los primeros anticuerpos que se generan, y en la región azul oscura está el periodo en el cual el organismo genera anticuerpos IgG, es decir, la segunda especie de anticuerpos. Y tenemos en la parte inferior las pruebas diagnósticas que ya les comenté en la diapositiva anterior, y el periodo en el cual son practicables estas pruebas diagnósticas.
Entonces vemos, por ejemplo, que la detección de ácidos nucleicos por PCR es practicable casi desde el día cero, en teoría desde el día cero, porque desde el día cero tenemos presencia de virus en nuestro organismo. Entonces es practicable en la fase asintomática, en la fase de incubación. Recordemos que esta fase de incubación es desde el momento en que entra el virus en nuestro organismo hasta que comenzamos a desarrollar los primeros síntomas. La PCR es practicable entonces en la fase de incubación, en la fase sintomática y durante todo el curso de la infección hasta que el virus desaparece. Desaparece, recordemos, por nuestra respuesta inmune. Tenemos aquí las pruebas que detectan anticuerpos. Entonces vemos que no son practicables durante la fase asintomática ni durante la fase sintomática, es decir, no son practicables durante los primeros 7 días y solo después, hacia el día séptimo y hasta el día 21, se puede detectar anticuerpos IgM. Y después del día 21 ya no son detectables los anticuerpos IgM, ¿cierto? Y los anticuerpos IgG son detectables a partir del día 14 y en adelante. Es decir, el valor diagnóstico de la detección de anticuerpos es limitado porque no son practicables en los primeros días de la infección. Tienen una utilidad sobre todo la detección de anticuerpos IgG en determinar qué personas tuvieron la infección, porque es que estos anticuerpos lo que nos dice es que el sistema inmune generó una respuesta ante la presencia del virus, ¿cierto? Entonces, la detección de IgG en población general nos daría el dato del total de personas que estuvieron infectadas, tanto sintomáticos como asintomáticos. Es decir, con esta prueba diagnóstica podríamos saber realmente cuántas personas, qué porcentaje de la población tuvo el virus. Y este es digamos, este es un dato muy valioso porque, repito, nos permitiría saber el porcentaje de asintomáticos en población general. Bueno, ya voy terminando mi presentación. Les quiero agradecer por su atención y nos veremos en la próxima pandemia. Tenemos, si ustedes recuerdan, el SARS coronavirus, que es por su sigla en inglés, el síndrome agudo de diarrea porcina, que es un candidato a ser el causante de próximas epidemias. A ver, este virus fue reportado por primera vez en China en el año 2004. Resulta que provienen del mismo género de murciélagos, si lo comparamos con el SARS coronavirus, el causante de la epidemia 2002-2003 a nivel mundial. Este SARS coronavirus provoca un cuadro diarreico agudo en lechones, es decir, en marranos jóvenes. Y, por ejemplo, en el año 2016 y 2017 en China causó la muerte a 25,000 lechones.
la letalidad es del 90%, entonces en cerdos jóvenes. Estamos hablando de un 90%. Es decir, que es un virus extremadamente letal. Afortunadamente, no se ha visto la transmisión del SARS coronavirus de cerdos a humanos, pero como los demás coronavirus podría mutar y podría producir algún mutante que logre efectivamente transmitirse a humanos y de humanos a humanos, es decir, entre humanos, lo que constituiría un potencial virus pandémico con consecuencias pues todavía indeterminadas. Bueno, creo que entonces hemos llegado al final de nuestra presentación. Bueno, estoy viendo entonces aquí algunas preguntas. Bueno, una persona escribe, realmente no esperamos una próxima pandemia, mejor que se realicen investigaciones para evitar este tipo de sucesos y muchas gracias por compartir su conocimiento. Bueno, ante pandemias hay que estar preparado. Por supuesto que no es nuestro deseo que ocurra ninguna pandemia, pero sí es bueno esperarla y prepararse con anterioridad hacia lo que podría ocurrir. Entonces, repito, este SARS coronavirus es un candidato a provocar una pandemia por las características que ya les comenté, es decir, su altísima letalidad en primer lugar, su potencial de mutar y transmitirse a humanos y luego entre humanos, ¿sí? Y el hecho de que se transmite en cerdos y el cerdo pues es un animal de interés económico y ampliamente explotado a nivel mundial y comercializada su carne, hace entonces que el SARS coronavirus sea un virus con potencial pandémico. Bueno, por supuesto que no queremos que suceda, pero debemos estar preparados. Vamos a ver aquí. Entonces, otra persona dice, es muy costosa la prueba PCR como para realizarla a un número mayor de pacientes. Bueno, digamos, la PCR sí resulta más costosa que otro tipo de pruebas, por ejemplo, que las pruebas que detectan proteínas y más costosa que las pruebas que detectan anticuerpos. Pero digamos, es la prueba que recomienda la Organización Mundial de la Salud por su gran especificidad y sensibilidad. Entonces es la prueba recomendable y así resulte costosa, digamos, a la larga resulta la mejor, porque repito,
nos va a dar la información veraz de si una persona está o no infectada. Eh, de pronto, si un país opta por reducir costos y adopta otro tipo de pruebas, pues fíjense que van a ocurrir el diagnóstico de falsos negativos, es decir, se le va a decir a un gran número de personas que están negativas, ¿sí? Estando positivas y las consecuencias eh, son graves, porque como les comenté anteriormente, estas personas se podrían constituir en transmisores de la enfermedad a nuevos contactos. Bueno, aquí hay otra persona que dice, eh, es una progresión en letalidad de cada nuevo virus, es parte de una guerra biológica o diseñado en laboratorio, cómo hacer para no satanizar los animales. Se dice que el virus se libera cuando los animales están en condiciones de estrés y maltrato. Bueno, vamos por partes con esta pregunta. Existen versiones de que este coronavirus fue creado en laboratorio. Existen versiones de que este nuevo coronavirus escapó del laboratorio o que intencionalmente fue liberado fuera del laboratorio. Otras versiones indican que el virus no es creado en laboratorio, sino que tiene un origen en la naturaleza. Eh, entonces, eh, lo primero es que pues, existe mucha especulación actualmente. Sabemos, por ejemplo, que el presidente Trump está insinuando que inicialmente que los chinos crearon este virus y lo liberaron intencionalmente. Después le bajó un poco al tono y estaba insinuando que la liberación no fue intencionada, sino que fue un accidente. Eh, pero luego se han hecho estudios en los cuales se ha descartado que el virus sea creado en laboratorio. Y todo indica que tiene un origen en la naturaleza, como les comenté, probablemente en murciélagos, eh, como hospedero inicial, posteriormente en otro animal que no se sabe cuál es y que fue el transmisor directo a humanos. Se especula que sea el pangolín. El pangolín es un animal que en la China pues tiene interés económico y se comercializa su carne, pero parece que también se ha descartado el pangolín como el animal transmisor directo a los humanos. Bueno, satanizar a los animales, bueno, eso sí ya, digamos, entra en el ámbito de las creencias pues de cada persona. Sí se deberían difundir la información veraz y real eh, en la que pues los animales no tienen ningún tipo de responsabilidad ni culpa en este tipo de pandemia. Eh, lo que sí ocurrió en China no hace mucho es que el gobierno lanzó una circular prohibiendo la comercialización de ciertos animales en los mercados. Entonces, el gobierno chino, eh, digamos, previendo este tipo de situaciones, prohibió la comercialización de un montón de especies animales que se comercializan allí en los mercados. Eh, bueno, y la pregunta, ¿los virus se liberan cuando los animales están en condiciones de estrés o maltrato?
Bueno, los animales en condiciones de estrés y maltrato, lo que sucede es que se inmunosuprimen generalmente, así como las personas. Cuando una persona, un animal está estresado, está triste, está deprimido y está maltratado, eh, su sistema inmune reduce su eficiencia y se hacen más susceptibles a infección. Y al infectarse, pues obviamente se convierten también en transmisores de patógenos. Entonces sí es cierto que, digamos, animales bajo estrés eh, son más susceptibles a infección y una vez infectados, convertirse en transmisores. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Evitar comer carne de cerdo. Bueno, digamos, una opinión muy personal es que no hay que evitar comer carne de cerdo. Eh, lo que sí se tiene que hacer es, digamos, certificar las granjas o los criaderos de los cerdos en cuanto a las prácticas que utilizan y en cuanto al nivel de higiene que se utiliza allí, en cuanto al nivel de protección de los trabajadores, en cuanto al nivel de salud de los animales, en cuanto a la disposición de los residuos. Es decir, si algo se puede hacer para evitar este tipo de epidemias, son las buenas prácticas de crianza, eh, de distribución, de transporte y de venta, manutención de los animales. Eh, pero por supuesto que, digamos, la carne de cerdo constituye un alimento con alto valor nutricional que el humano debe seguir disfrutando y consumiendo. También, digamos, en los centros de comercialización, en los mercados, en los centros de venta y distribución de este tipo de alimentos, también tienen que llevarse a cabo las buenas prácticas. Y algo fundamental es la cocción de las carnes. Eh, digamos, todos hemos escuchado que una carne cruda eh, eh, puede contener patógenos y esto es muy conocido con la carne de cerdo y el cisticerco, que es un parásito que se transmite a humanos a partir de carne de cerdo mal cocinada. Okay. Miremos algunas otras preguntas. Tiempo de cocción recomendado para la carne de cerdo. No lo sabría. Digamos, esto ya pertenece al ámbito de la gastronomía. Eh, pero como te digo, las carnes crudas sí representan un riesgo para la salud humana. No solamente virus, sino parásitos y bacterias. Bueno, ok. Creo que no estoy viendo más preguntas en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias por tu atención. Aquí hay algo, una pregunta. ¿Los murciélagos son asintomáticos? Bueno, digamos, en cuanto a los virus, eh, la norma general tanto en animales como en personas, y más en animales, es que
exista un porcentaje de individuos asintomáticos y un porcentaje de individuos sintomáticos. Entonces, en cuanto a murciélagos, podría fácilmente haber un porcentaje considerable de individuos asintomáticos, otros que desarrollen una sintomatología leve y otros que desarrollen una sintomatología grave. Entonces, esta es la situación más feasible, porque hay mayores complicaciones para personas con obesidad. Bueno, digamos, habría que consultar con un profesional en medicina. Realmente yo no soy un profesional en medicina, yo soy un biólogo. Pero, ¿qué le pudiera yo decir? Es decir, digamos, la obesidad es un signo, ¿sí?, de que no existe un adecuado metabolismo en la persona, ¿sí? La obesidad generalmente está asociada con hipertensión arterial, lo que produce un suministro deficiente de sangre a los tejidos. Entonces, pues digamos que estas condiciones no generan el mejor escenario para combatir una infección, ¿cierto? Y digamos, una crisis clínica. Entonces, digamos, es por esto que pacientes con condiciones como la obesidad, la hipertensión, inclusive el tabaquismo, enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, estas enfermedades se constituyen en una desventaja para el paciente a la hora de luchar contra el virus, ¿sí? Y posiblemente se compliquen cuando el paciente genera la inflamación. Recordemos que la inflamación es un mecanismo para combatir al virus. Bueno, a ver, aquí hay otra persona que dice, se ha dicho que en medio alcalino no sobrevive el virus. ¿Será cierto eso? Y si es así, ¿conviene consumir bicarbonato diario o no? Bueno, realmente en medios con extremo pH, tanto ácido como alcalino, ¿cierto? Se genera desnaturalización de las proteínas de la cápside, y probablemente sí sea cierto que en medios con extremo pH, pues el virus no sobreviva. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos consumir sustancias o alcalinas o ácidas, porque pues esto va a llegar a nuestro estómago, pero posiblemente se vayan a neutralizar. Entonces, no considero que convenga consumir bicarbonato ni ninguna otra sustancia, medicamento, sin antes consultar a un médico. Es decir, aquí jamás nos podemos automedicar. Jamás nos podemos automedicar. Nunca. ¿Qué es lo que hay que hacer ante la sospecha de estar infectado con el SARS coronavirus 2?
acudir al médico. ¿Sí? Hay unas líneas de asistencia en las cuales lo primero es comunicarse y seguir las instrucciones entonces que nos den, ¿sí? Pero nunca podemos pensar que porque al vecino le funcionó o a mi primo le funcionó, a mí me va a funcionar. Eso no se puede hacer. En cuanto a la ingesta de alimentos, tampoco ninguno está comprobado que ataque directamente al virus. Lo que sí es que una buena alimentación eh, puede ayudarnos a generar una respuesta inmune oportuna y a tiempo en caso de infección, ¿cierto? Un buen estado nutricional definitivamente es uno de nuestros mejores aliados a la hora de eh, adquirir alguna infección. Bueno, ok. Entonces, pues no veo más preguntas. Entonces, agradezco mucho por su asistencia. Muchas gracias.